En la radio política del Ecuador, inicio del espacio publicitario. Pagar tu factura de agua a tiempo te garantiza un servicio activo y sin interrupciones. No esperes hasta la fecha máxima de pago. Evita suspensiones y costos por reconexión. Recuerda, el agua es primero. Decidí mi futuro. Voy a estudiar en la Escuela de Tecnologías de la Universidad UTE, aquí en Manabí. Suena increíble. ¿Qué carreras tienen? Desarrollo de software, marketing digital y ahora en modalidad en línea, administración. Además, puedes graduarte en 1 o 2 años. Y también tienen planes de financiamiento, ayudas económicas y becas. ¿Y cómo me inscribo? Ingresa a admisionesut.es o visita el campus UTE Manabí en el kilómetro 3,5 vía Montecristi Jaramillo. Matrículas abiertas, cupos limitados. Tienes la pasión, ven por la educación. Universidad UTE. Hay historias que comienzan con miedo y continúan con esperanza. Desde hace 56 años, en Solca Manabí, caminamos junto a cada paciente y cada familia. Conciencia, cuidado y corazón. Porque aquí no solo tratamos el cáncer, acompañamos la vida. Solca Manabí, somos esperanza de vida. Fin del espacio comercial. El siguiente programa tiene clasificación O, opinión e información. Hola, muy buenos días. Son las 9:19 de la mañana. Estamos aquí desde Santa Mañana, Radio Capital 105.7. Para nosotros es un gusto enorme poder estar con ustedes y abordar en esta ocasión temas de gran relevancia. Creo que el boom ahora en este siglo es haber evolucionado un poco más con lo que es la psicología, ¿no? Entonces creo que para mí uno de los temas más interesantes para hablar en cualquier aspecto es psicología y todo lo que conlleva. En esta mañana vamos a estar con Jesús y con Jennifer, mi persona, Martina, y vamos a estar hablando un poco sobre la gestión emocional y la resolución de conflictos. Creo que algo importante dentro del ámbito de parejas, del ámbito laboral, del ámbito familiar, es abordar todo esto. Porque realmente una persona cuando no logra gestionar sus emociones, transitarla de la manera más saludable, pues se genera inclusive malas relaciones, ¿no? Entre pares, malas relaciones entre profesionales. Y creo que un tema muy importante de abordar para la prevención de que se genere la violencia, de que se generen a gran escala muchas problemáticas que derivan desde lo emocional, es precisamente comunicarlo, hablarlo. Entonces, tenemos aquí a Jennifer, que nos trae también algunos temas puntuales. Jennifer, cuéntanos por qué es importante tal vez hablar de la gestión emocional, por qué es relevante abordar esto a tiempo. Hola, buenos días, Marti. Como tú lo dijiste, es muy importante, ya que si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones de una buena manera, pues nos va a presentar muchos conflictos en todos nuestros ámbitos de la vida. Somos seres sociables por naturaleza. Ya es algo innato, ¿no? Ser sociable. Entonces... Ser humano solito se muere. Necesitamos del otro. Exacto. Entonces... como somos seres sociables, siempre necesitamos mantenernos ese vínculo con demás personas, ya sea en el tema laboral, en un tema sentimental, en el tema familiar, o sea, abarca todos los temas. Entonces, esta parte es muy importante, más que todo saberla gestionar bien desde la niñez, enseñarle a los niños desde pequeños, cuáles son las emociones que existen, cómo llega cada una, para qué sirve cada una. Y más que todo, aquí hay un punto muy importante que quiero abarcar, que ejemplo cuando estamos niños, siempre nos dicen, no llores que eso es malo, o más le dicen a los hombres. ¿Qué afecta esto? Que desde pequeño tú vas reprimiendo esta emoción. Entonces, tú vas creciendo con eso. Y aunque no lo parezca, cuando tú ya llegas a la adolescencia, o más aún a una edad ya adulto, esto te va a afectar bastante. Así es. Cuéntanos un poco, Jesús, tú desde la perspectiva de psicólogo, desde la perspectiva también de ser hombre, ¿Cómo interrelacionas todo esto? ¿Por qué tal vez los hombres no expresan siempre de la manera más saludable sus emociones, sobre todo la que es la tristeza? Creo que este es un punto muy importante de abordar, porque los hombres sienten esta presión de siempre
mostrarse ante los demás como que este escudo, ¿no? No le llamemos fortaleza, porque fortaleza realmente es poder gestionar tus emociones de la mejor manera. Pero decir no llores y no lo voy a hacer por no verme débil, eso hay que cuestionarse un poco, esas maneras en las cuales nos referimos a fortaleza o debilidad. Cuéntanos un poco cómo sientes esta presión, desde tu ámbito personal como hombre, que bueno, tú lo vives, tú lo sabes con tus compañeros, tal vez con tu papá, con tus sobrinos, etcétera, pero ¿cómo lo vives? Muy buenos días, Martina, Jennifer, un gusto estar aquí con ustedes. Realmente hoy día se habla un tema muy importante, en este caso de la gestión de las emociones como tal. Y sí, Martina, justamente el tema de la figura del hombre masculino, siempre estar con esa rudeza de que el hombre no puede llorar. Hay que cuestionar esos conceptos de masculinidad también. Sí, todavía porque hasta al final terminan hoy, siendo machistas. Es verdad, o sea, hasta el día de hoy se mantienen esos estándares de decir el hombre no tiene que llorar, el hombre tiene que ser rudo, portarse así, y realmente esto radica en la forma de la crianza como tal. Y obviamente tiene que hablarse desde un ámbito psicológico, como tú lo mencionas, porque es muy importante. Tanto el hombre como la mujer siguen siendo seres humanos. Ambos tienen sentimientos, ambos tienen los pensamientos ahí y tienen que regular estas emociones, saberlas gestionar. Entonces, desde mi ámbito personal como hombre, obviamente es difícil ante una sociedad porque obviamente nos hemos venido criando así. La sociedad mismo te dice, no, el hombre no llora, vamos a salir por aquí, ya se solucionó esto, pero nunca nos ponemos a pensar en cómo me siento, qué puedo hacer, si puedo llorar o no en verdad, en qué afecta esto en mí. O sea, obviamente reprimir esa emoción de la tristeza es algo que no se debe hacer. Y es algo que no es porque yo sea hombre o porque sea mujer, no. Todos tienen que en este caso saber gestionar esas emociones para poder seguir avanzando. ¿Sabes cuál es una de mis red flags? Al momento de conocer a alguien, al momento de decir, bueno, ya vamos a ver, estamos conociendo, vamos a ver si surge algo con una pareja o demás, ¿no? Una de mis reglas básicas y más importantes es que él pueda abrirse emocionalmente, no solo conmigo, porque una cosa es abrirte con tu pareja, claro, y otra cosa es abrirte socialmente con las demás personas, que hables de lo que sientes, e inclusive que puedas llorar. Yo digo, cuando me dicen, no, es que yo no lloro, yo... Llora. Yo, como que no es que yo lo quiera hacer llorar, a ver, paren, nada que ver con eso, pero, o sea... Yo soy muy llorona, ¿no? Cada persona enfrenta sus emociones también de manera diferente, pero que me digan, no, es que yo nunca lloro, o sea, tiene que pasar algo extremadamente grave, es como que algo cuestionable, porque el ser humano necesita también desfogar. Y el hecho de que no llore por un concepto preestablecido socialmente, culturalmente, porque dicen, no, es que no me veo débil, no quiero ser yo, no. O sea, trato de enseñar, porque mi rol como psicóloga también es de enseñar, pero... uno también busca ciertas personas que ya estén construidas en cierta manera, ¿no? Al momento de establecerse ante una relación. Y creo que sí es algo importante, ¿sabes? Cuando yo digo, no, es que a mí me da miedo que no llores. A mí me da miedo que no me hables de lo que te duele, ¿no? Para eso también conlleva crear una relación de confianza, pero creo yo, ya estamos allí. Pero me habla de todo, menos de eso. Y yo como que, bueno, está bien. Chispea por ahí. Y te das cuenta de un punto muy importante, que esta persona comienza a reprimir. Entonces, así es. Hasta tú puedes estar con el miedo de decir, o sea, en algún momento, de tanto que él reprima, puede pasar un conflicto entre nosotros, una simple discusión o algo que le llegue a molestar, y ahí es cuando sale el boom. La tristeza reprimida en algunas ocasiones se expresa como enojo. Exacto. Y no es que se expresa, explota como enojo. Sí. Que claro, ese es el punto, el gran detalle, porque realmente es la última gota que derramó el vaso, cuando realmente no es así. ¿Pero por qué? Porque venimos reprimiendo esa emoción. Así es. Es como a veces nos pasa mucho, y yo creo que a la mayoría nos ha pasado. Ejemplo, yo antes, en mi adolescencia, yo era muy mala en el tema de gestión. Creo que todos. Y la adolescencia es una etapa muy delicada, que debe acompañarse full. Sí, porque es donde te llegan los conflictos, donde ya comienzas a tomar decisiones, ya incluso hasta por ti solo. Así es. Entonces es muy importante también aquí lo que es la gestión emocional. Ejemplo, yo no sabía gestionar mis emociones, para mí todo me molestaba, todo me irritaba, pero estas cosas pasaban porque yo justo en mi adolescencia pasé por la separación de mis padres. Entonces yo no sabía que quizás este sentimiento de tristeza, de sentirme mal, porque siempre había mis padres juntos, ¿no? Entonces pasar de ya no tenerlos juntos
es un choque que te da, ¿no? Y más que todo cuando no te conoces bien a ti mismo, no conoces lo que de verdad estás sintiendo, qué es lo que te hace sentir así, qué es lo que te duele, qué es lo que te lastima. Entonces, eso fue un choque, la verdad, para mí, porque yo no sabía gestionarlo. Ya después, cuando las cosas un poquito ya se ablandaron, yo busqué ayuda psicológica y entonces ahí donde yo entendí muchos aspectos de mi vida. Yo decía, no era que me irritaba todo, no era que todo me enojaba, simplemente era una tristeza que ya estaba tocando fondo y era un botón de pánico que me hacía, cuidado con eso. Entonces, a veces es muy importante también ir al psicólogo. A veces nosotros lo vemos como que no tengo tiempo, paso ocupado, paso trabajando. Y, o sea, le buscamos miles de excusas. Cuando en sí, ir al psicólogo no es porque ya vayas ya con las últimas a decir, es que ya no puedo más. Sino que a veces uno necesita también desahogarse, necesita alguien que te escuche. A veces que no te da un consejo, pero la parte del ser humano sentirse escuchado es como que te liviana un poco los problemas. He escuchado en un ámbito profesional, o sea, tal vez y uno puede tener a sus amigos, puede tener, que la red de apoyo es muy importante. De hecho, al momento de nosotros como psicólogos abordar un tratamiento, siempre nos damos cuenta de, ok, tiene una red de apoyo, que pueda estar para él, que le pueda seguir, ¿no? Nosotros como psicólogos no aconsejamos, pero tal vez ellos en calidad de su red de apoyo sí lo pueden hacer. Y creo que es muy importante esto, pero hay que abordar un factor muy importante, que el psicólogo tiene una opinión profesional, o sea, te va a dar un plan terapéutico desde un ámbito profesional, no es en un ámbito, tal vez nuestra mamá no nos va a terminar de decir la verdad por miedo a lastimarnos, claro, o nuestros amigos, siempre te va a dar la razón a ti. Y a veces, o sea, la razón no siempre la tiene uno como paciente, ¿no? O sea, evidentemente, hay muchos factores que influyen en un accionar, en una conducta, pero hay que ver también por qué dejamos evolucionar esas conductas, ¿no? ¿Qué estamos eligiendo mal? ¿Desde qué patrones? ¿Desde qué sentido? Y creo que es un tema muy amplio, a pesar de que hemos tratado de hacerlo específico. Pero hablar de la gestión emocional, tal vez en la adolescencia, no es lo mismo que hablar de una gestión emocional en la infancia, en la adultez, en el ámbito de trabajo. Pero creo que la base de todo es aquí radicar la importancia de que el ser humano debe ser escuchado, atendido y acompañado desde su infancia. A veces dicen, no, es que déjalo que se le pase, que se queda llorando un ratito y luego ya no. O sea, inclusive hasta cuando el niño llora, hasta cuando el niño está feliz, se le debe acompañar. Y no solamente decir estoy ahí, pero estoy con el celular, ¿no? Sino estar realmente allí. Ayer yo estaba pintando con mi sobrina y leyéndole cuentos, me quedé hasta tarde, hasta que me fueron a ver. Y en un momento me llegó un mensaje, yo estaba pendiente por algo laboral. Y ella me dice, no tía, el celular no, estás conmigo. O sea, te das cuenta de que ese vínculo, cómo se rompe por un fragmento de segundos que tal vez yo quise atender el celular, obviamente por razones laborales, y dije, no, puede esperar, no es urgente, sí urgente tal vez me llaman. Pero creo que estas cosas son muy importantes, porque sabes, a veces para mantener a los chicos distraídos les dan el celular, error fatal. Si a mí me preguntan, yo siento que un niño no debe tener celular. Yo siento que un adolescente ni siquiera debe tener celular. Debe tener computadora para hacer las tareas, porque hay que usar las tecnologías, pero hemos visto cómo el retroceso en nuestro cerebro se da por el mal uso de las tecnologías y el exceso de uso de las tecnologías. Entonces, yo siento que esto también nos impacta a nivel emocional, porque no estamos atendiendo. El ser humano necesita de la interacción humana, necesita del acompañamiento, y el acompañamiento no está aquí, lamentablemente. Entonces, quiero abordar también un tema y cómo esta gestión emocional es importante al momento de estar en el ámbito laboral y cómo impacta también en la resolución de conflictos, porque viste que hay diferentes tipos de personalidades que tal vez reaccionan de diferente manera ante el caos, ¿no? Tenemos el mecanismo de lucha y el mecanismo de huida, ¿sí? Pasa un problema y la persona, patitas para qué te tengo, chispeó, voló. O la persona que sí enfrenta, que es más de lucha, ¿no? Vemos esta situación en muchos aspectos. Y creo que es importante mencionar que muchas de las empresas, se busca ciertos perfiles, ¿no? Al momento de contratar un cierto perfil, pero creo que es importante abordar esto de la resolución de conflictos. Las empresas ya no buscan solamente que tú tengas las cualidades académicas.
profesionales, porque tal vez si se necesita, yo qué sé, un psicólogo, obviamente necesitas la parte académica, necesitas la parte teórica, práctica, la formación, necesitas todo ese currículum. Pero aparte de eso te ven las cualidades y qué habilidades puedes ofrecer más allá de lo teórico y lo profesional, ¿sí? Si pasa un problema, ¿cómo lo puedes solucionar? Entonces, no sé si has visto que en alguno de los videos de entrevistas de trabajo ponen situaciones similares, como que al jefe, al entrevistador le da un ataque cardíaco para ver cómo reacciona ante esa situación, o que se va la luz, o cosas así súper interesantes, y te ven al momento de la entrevista de trabajo cómo actúa frente al problema. Entonces, claro, estas habilidades justamente que tú mencionas se llaman habilidades blandas, que obviamente como la empatía. Y obviamente pocos usuarios o trabajadores presentan estas habilidades blandas. Entonces, como empresa, al momento de contratar, como tú lo mencionas, no solamente se ve reflejado en el currículo, en la parte académica, que es importante, yo sé, pero también hay que ver estas habilidades blandas de cómo la persona que va a ocupar ese puesto se gestiona, en este caso, en esas emociones como tal. Cómo sabe actuar ante un problema, ante esa presión de mucho trabajo. Y obviamente todo esto tiene que verse. Claro. También otra de las habilidades que saben ver bastante es la comunicación asertiva. Cómo tú eres capaz de comunicarte con todas las personas que te rodean sin hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? También se ve bastante lo que es la escucha activa, porque, ejemplo, hay personas que se molestan hasta por el que le corrijan un trabajo y sin embargo le están corrigiendo algo, más bien no le están retando o haciéndole ver que eso está mal. Entonces también parte de aquí, y también parte la parte emocional, de cómo tú percibes esa emoción. Por ejemplo, que sea una persona muy explosiva, que venga y aquí mañana te diga, Martina, esto está mal hecho, por favor, corrígelo. Y no comunica, sino que grita. Ajá. Entonces la otra persona también, ¿cómo lo va a percibir? También se va a molestar. Y se genera un mal ambiente laboral. Si estamos hablando de que asimilan un poco el mismo tipo de personalidad, esas personas van a chocar. Entonces ahí van a generar un conflicto. Y como tú lo acabas de mencionar, se daña el ámbito laboral, se daña el ambiente. Se daña totalmente porque ya comienzan los pequeños disgustos entre esas dos personas. Y siempre va a haber de que el jefe o el empleado. Siempre va a haber eso. Entonces, a veces también hay jefes que, como sienten que tienen todo el poder de su empresa, ¿no? También no son empáticos con los empleados. Entonces aquí también es donde comienza a generar esta parte de conflictos. Y por eso yo creo que es muy importante cuando te hacen una entrevista y te ven el perfil que cada empleado lleva, para poder ver cómo pueden generarse dentro del ámbito laboral. Porque también hay que ver una parte de que si estás trabajando en una empresa, no tan solo se tiene que ver la parte laboral, también se tiene que ver en los otros ámbitos de la vida de la persona. No tan solo te vas a reflejar a lo laboral, también cómo esto afecta, cómo el ambiente laboral afecta a la persona. Porque muchas veces no sabemos lo que está pasando fuera de lo que está pasando en casa. Pueden pasar conflictos familiares, conflictos sentimentales que esté pasando a la persona. Y que no tengas un buen ambiente laboral, eso te daña, ¿no? Te complica todo. Y creo que ves cómo todas estas habilidades, de una u otra manera, estas habilidades que son fuera de únicamente lo formativo, profesional y académico, cómo se interrelacionan con lo emocional. O sea, tú para poder comunicarte de manera asertiva con tu compañero, con tu equipo, con tu jefe, tú necesitas saber escuchar. Y necesitas saber escuchar, no oír, porque yo puedo oír el ruido que acaba de pasar y no sé qué fue, ¿sí? Entonces, viene por aquí y sale por acá. Pero escuchar es diferente. ¿Y de qué manera escuchas? ¿Escuchas realmente con empatía? ¿Escuchas entendiendo que tus privilegios como persona tal vez no son los privilegios que tiene Jesús, que sus privilegios no son mis privilegios, y que así Él tiene una realidad, una manera de actuar por distintos problemas, por distintas situaciones, que claro, lo ideal sería que bajo este tipo de situaciones Jesús también tenga una gestión emocional adecuada para cumplir con su trabajo, pero también a mí como jefe, tal vez como jefe, poder dar las oportunidades y las herramientas para que él se pueda desenvolver de la mejor manera. Creo que a veces esas herramientas
es tiempo, ¿sabes? Y luego de que Jesús tenga ese resultado dentro de la empresa, dentro de su trabajo, tal vez y si están nuestras posibilidades de que él salga 30 minutos antes, pues perfecto. Pero todas esas cosas tienen que ver con la comunicación, tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver con la escucha activa, que no es lo mismo, ¿sí? Y creo que todo esto nosotros lo aprendemos también en nuestras vivencias, en nuestro día a día, en cómo fuimos escuchados y acompañados cuando éramos niños. Que claro, no quiere decir que un adulto no pueda cambiar, porque no podemos volver al pasado y decir, no, tienen que educarme así, no. Pero sí puedes hacer un cambio. Evidentemente, sabemos que ir al psicólogo también termina siendo otro gasto, porque acceder al Ministerio de Salud Pública también es un poco complejo y también no hay la cantidad de citas que refiere la demanda, ¿no? Entonces creo que es muy importante también tener conciencia de que termina siendo un privilegio en muchas ocasiones, que no debería ser así, que se debería invertir más, que se debería tener más ayuda a nivel emocional, a nivel de acompañamiento, de orientación. Y creo que eso es una de las grandes barreras que tenemos, ¿sabes? Yo he hablado con muchos compañeros, con muchas compañeras y me dicen, sí, a mí me gustaría ir al psicólogo. Y nosotros, que somos psicólogos, también necesitamos ir al psicólogo. Sí, porque a pesar de que tenemos herramientas por nuestra formación, no es lo mismo a que venga alguien externo y también nos dé una orientación. Entonces yo creo que a la final sí hay muchas personas que quieren hacerlo, pero no tienen las posibilidades. Y creo que ahí es importante hacer un hincapié de las entidades responsables de invertir en salud mental. Creo que, se ha visto en estadísticas, las estadísticas nos sirven para poder ver en números una problemática, y se ha visto que por cada inversión que se hace en salud mental, realmente las empresas terminan ganando el doble, el triple. Porque si tú tienes a tu personal que trabaja de una manera correcta, que se siente bien, es porque a la final en lo emocional está bien también, o tiene las herramientas para poder afrontar la vida. Todo el mundo tiene problemas, ¿sí? Todo el mundo siente enojo, tristeza, preocupación, frustración y demás, pero hay situaciones que no vive todo el mundo y es importante darles herramientas para poder abordarlas. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque realmente es así, solamente nos educan para ir a cumplir un rol, un trabajo, para ser los mejores jefes en administración de empresas, para ser los mejores jefes en diseño, pero ¿quién nos enseña a ser mejores personas? ¿Quién nos enseña a ser mejores compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿O quién nos enseña a ser mejores hasta con nosotros mismos? Si te pones a dar cuenta, el ser humano primero es más notable para el ser humano lo incorrecto, lo que está mal, el no antes de lo que sí está correcto. Entonces puede que Jesús, y esto es un gran problema de nosotros, ¿sabes? Puede que Jesús todo el mes hizo un trabajo impecable, que lo hizo, pero, hasta un poquito más de lo que yo le pedí. Pero llega un día en que no puede cumplirlo porque su gato se enfermó y tuvo que salir al veterinario y decimos, pero no me cumple. Pero no me cumple. Lo mismo en el ámbito amoroso, oye, te lo juro. Vemos el mínimo error. Al mes no te llega una rosa. Vemos el mínimo error. Pero es importante comunicarlo. Pero ¿qué pasa cuando vas y de una paz, sin escuchar, sin abordar eso, tú vas y juzgas o en este caso castigas, ¿no? Con salarios, con demás. No es la manera. Se ha visto inclusive que el refuerzo positivo, que el corregir, que el incentivar funciona de mejor manera antes que el quitar, reprimir, multar, ¿no? Entonces como que ahí los sistemas no nos cuadran, porque sabemos en teoría y en práctica, porque hay muchos experimentos en psicología que nos dan estos resultados, que mediante la afirmación, mediante la asertividad se puede transformar todo, pero sin embargo elegimos simplemente sancionar y multar, lo cual genera tal vez una represión pero no un cambio realmente. Entonces creo que son factores importantes a tomar en cuenta. Jennifer, tenemos unas preguntas también que hemos preparado. No sé si te gustaría hacerlas. Sí, pero quisiera empezar por ustedes. A ver, como ya dale. hablamos un tema un poco de las emociones. Bueno, de ahí fue la base que arrancamos, ¿no? A mí me gustaría saber cómo se están sintiendo el día de hoy. ¿Cómo se levantaron hoy? ¿Cómo se sienten estando aquí? Sabes que las personas te llegan a preguntar cómo estás y a veces decimos la respuesta más rápida. Bien. Porque todo bien, gracias. Y a veces
a veces no nos damos cuenta de que realmente no nos podemos a meditar cómo te sientes. Y creo que fuiste muy estratégica al momento de articular bien las palabras, porque eso es un punto clave. ¿Cómo me siento? La verdad es que me siento feliz de poder estar aquí. Este espacio a mí me gusta muchísimo. Estoy también invirtiendo mi tiempo en otras cosas que me tienen a veces un poco estresada. Ayer estaba un poco estresada, me fui a visitar a mi sobrina y ella me llenó de endorfinas, de oxitocinas y estoy renovada. Pero sí, en general ha sido una semana un poco cansada. ¿Tú, Jesús? Y yo por mi parte realmente sí, obviamente el estrés en este caso ya se vienen los estudios nuevamente. Pero como siempre respondemos, la típica, bien, estamos bien. Y eso yo justamente venía pensando, la típica respuesta cuando uno nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y uno siempre responde bien, pero realmente no estamos viendo cómo estamos en ese momento. Y no estamos bien realmente. Y solamente lo decimos como para aparentar. Cuando realmente debemos de radicar esa importancia en saber cómo nos sentimos en ese momento. Vi un Reels. Dame un disclaimer aquí. Vi un Reels que decía, no le preguntes a tu amigo cómo está si no tienes 8 minutos para poder escucharlo. Entonces, creo que a veces preguntamos también, ¿cómo estás? Asumimos que estamos bien, pero no, a veces no es así. Y a veces el tiempo, cada uno tiene sus obligaciones, su trabajo, sus estudios y demás, pero debes saber que es una pregunta que realmente es importante. Las personas lo utilizamos como saludo, pero si no tienes el tiempo, si no tienes la predisposición, el interés de preguntarlo y de saber una respuesta, creo que también es importante cuestionarnos si la hacemos o no la hacemos. Entonces, una vez me pasó. Una amiga, era mi mejor amiga en el colegio, y pues como cada quien escogió su vida, sus obligaciones, tenemos estilos de vida muy diferentes, la verdad. Entonces sí perdimos como que un poco de contacto. Normal, va pasando eso a lo largo del camino. Igual, ella a veces me escribía, hola, ¿cómo estás? Y él la típica, muy bien, ¿y tú? Y hasta ahí quedaba la conversación. Y así pasaba sucesivamente. Hasta que, bueno, llegó un día en donde ella me escribe, me dice, hola Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que te va muy bien, que estás en esto, no otro. Y yo, sí, muy bien, le digo, ¿y tú cómo has estado? Y ahí viene la respuesta de ella, me dice, la verdad que estoy mal. Y fue como que, ok, aquí hay algo, no voy a evadirla, porque más que todo sé mi profesión y sé cómo me voy a sentir. Además de que es una amiga, yo sé que no la voy a darle una terapia como tal, porque eso no se puede, pero sí en el momento de estar ahí y de hacerla sentir escuchada. Y que a veces el ser humano lo que necesita es eso. Es eso, sí. Sentirse escuchado. No necesitas ni un consejo ni nada, solo a veces necesitas que alguien esté ahí y que te escuche lo que estás sintiendo. Poder liberar todo ese peso que tú cargas. Entonces viene y me dice, no, es que me siento mal, mira, esto ha pasado. Entonces yo ese día sí estaba ocupada, la verdad. Y yo dije, no, voy a darle un tiempito. Entonces yo dije, dejé de hacer lo que estaba haciendo. Cero en el proyecto del día anterior, pero con una amiga ahí escuchada, no importa. Dije, no, voy a dejar a un lado lo que estoy haciendo, que 10 minutos escuchar a alguien puede salvar una vida. Sí. Entonces yo siempre pienso en eso, 10 minutos o 5 o 2 minutos puede salvar una vida. Sabes que en muchas ocasiones la conducta, las personas que cometen suicidio, en muchas ocasiones hay una despedida, no en todas, pero hay una despedida, hay un mensaje, un último mensaje, una última llamada y demás. Y creo que sí es importante como ciudadanos estar alerta de esas cosas, porque a veces se puede prevenir, ¿no? Igual sí es importante, más que prevenir en ese momento, dar el abordaje a tiempo, ¿sabes? Dar las herramientas a tiempo, saber que es una persona que está pasando por una enfermedad. O sea, realmente es importante que se entienda que la salud mental es una prioridad y que no estar saludable mentalmente también es una enfermedad. O sea, no tenemos que ver las cosas físicas de que un órgano me esté fallando cuando también lo tenemos mentalmente. O sea, creo que ese es el primer paso siempre en todo, la aceptación, ¿no? La aceptación, el ser realista con lo que realmente pasa. Una persona que tiene depresión es una persona que necesita un tratamiento, que necesita atención, que necesita cuidados y que necesita una sociedad, de una familia, de un Estado que le garantice sus derechos también. Entonces creo que eso es muy importante. Desde mi experiencia, Martina, justamente como comentaba Jennifer, una experiencia que ella tuvo y también una mía,
Yo una vez con un compañero así mismo, obviamente no estaba estudiando psicología todavía, pero realmente créeme que funciona. El estar acompañando a alguien ahí, hasta incluso desde el silencio. 5 minutos, estar ahí sentados frente al parque hablando o simplemente estar en silencio. Eso ayuda realmente, estar acompañando a esa persona como tú lo mencionas. Realmente cuando cometen estos actos de suicidio no sabemos qué pasa por la mente de ellos y incluso nomás estar ahí con esa persona ayuda demasiado. Así es. Un mensaje claro que también queremos dar es que la tasa de suicidios, las estadísticas nos muestran que es mayormente en los hombres. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? O sea, como sociedad, ¿en qué estamos pensando? Al momento de tal vez ver a un hombre llorar e incomodarnos. O sea, ¿por qué nos incomodamos? De por sí, ver a una persona llorar nos incomoda, pero a veces lo que la persona necesita es no que te incomodes, sino que estés, ¿sí? De que no la mires con esa mirada que juzga. Es una persona que en vez de expresar su ira, su enojo, su tristeza o lo que sea, de otra manera está haciéndolo a través del llanto, que es una manera también muy saludable. Entonces creo que es importante eso y desde nuestros roles, no todas las personas son psicólogos, pero y es necesario, o sea, que hayan diferentes profesiones dentro de un espacio, de un país, del mundo entero, pero sí todas las personas debemos aprender que el acompañar, que el escuchar y escuchar asertivamente, o sea, tampoco es como que vamos a desvalorizar tal vez, no, es que tú perdiste a tu gato, no, pero si un gato no es un ser humano, o sea, no, claro. Realmente es validar lo que tú estás sintiendo, saber que tal vez lo que me afecta a mí no es lo que le afecta a Jesús, y tal vez con eso nomás, que es una primera herramienta para poder mantener relaciones, para poder fluir en el ámbito emocional, en el ámbito académico, laboral, en el ámbito amoroso, ¿no? También es importante saber escuchar, y creo que bueno, no todas las personas tenemos acceso tal vez a ir a un psicólogo, me incluyo allí, ir al psicólogo también tiene su inversión, ¿no? Entonces creo que tenemos muchísimos plataformas, muchísimos videos que son académicamente probados, ¿no? No todo el contenido que vemos en redes sociales es falso, no todo el contenido que vemos en redes sociales es cierto, pero debemos aprender a discernir tal vez qué contenido podemos consumir. Y creo que contenidos de autoayuda es muy importante. Yo lo sigo a pesar de que tengo las herramientas de un psicólogo o que tengo las herramientas de un libro de autoayuda. No, también utilizo el internet y estas tecnologías para poder formarme, educarme. Y qué hacemos o qué no hacemos también determina quiénes somos. Entonces, ¿en quiénes nos queremos convertir? Queremos que nuestros hijos, tal vez, no tengo hijos, pero nuestros hijos tal vez sean unas personas que crecen reprimiendo lo que sienten o que vean unos aliados en nosotros. Y eso se da a raíz de escuchar, de estar. O sea, creo que es importante dejar de juzgar a la primera impresión. Porque a veces dicen, no, es que, mami, me peleé con mi compañero. ¿Pero por qué peleas? ¿Por qué peleas? Y no, tienen que llevarse todo bien. El niño ya no nos cuenta más. O sea, no nos cuenta, me peleé porque, no sé, vino, me dañó mi cuaderno, lo que sea. Nuestros problemas de adultos son problemas de adultos, los problemas de niños se sienten como problemas de niños. No hay que olvidarnos que en algún momento fuimos parte de ese crecimiento y que tal vez para nosotros el perder nuestro juguete favorito en la infancia es algo realmente que nos duele. En la adultez es algo que tal vez no nos duele porque ya nos hemos acostumbrado a que las cosas se pierden, pero eso no invalida el hecho de que a él le duele y que hay que estar con él y decir y explicarle que estas cosas pasan. Entonces creo que es muy importante también estos pequeños tips que nosotros también hemos abordado. El valor emocional, obviamente, como tú lo dices, desde un muñeco, una taza, lo que sea, para esa persona, sea niño, joven, adulto, obviamente uno no lo ve, no lo siente porque no es esa persona como tal, pero ese valor emocional que le da esa persona a ese objeto o cualquier cosa en este caso que pueda perder, es muy fuerte y realmente como tú lo mencionas, criticar a la primera o juzgar, decir, no, pero solamente es una taza, se puede comprar otra. Claro. No es la taza, o sea, como tal el físico, sino el valor emocional que tiene. Hablando de eso, una vez se rompió mi taza, yo, adulta, me la había regalado una amiga que casi no veo, entonces para mí es importante porque era lo único que yo tenía de ella porque casi no la veo. Y yo estaba mal y triste, bueno, fue un familiar que me la quebró, pero obviamente no le recriminé nada porque son cosas que en algún momento tenía que pasar, o sea, algo de vidrio en algún momento se puede caer y se rompió. Y también es el desapego que tenemos que tener con ciertas cosas materiales, pero bueno, yo la cuidaba. Entonces tal vez me dolió, ¿no?
Pero eso es importante saberlo en los niños. ¿Sabes cuál es uno de los procesos de duelo más traumáticos también de los niños? ¿Cuál? Que casi nadie lo sabe. El hecho de que un niño se mude de casa. Que claro, no vamos a decir, no, es que no te mudes, porque a veces por arriendo, por economía, tienen que hacerlo, pero dale el acompañamiento. Que si no lo puedes hacer con un profesional, porque entiendo que no todas las familias tenemos la posibilidad económica de asistir a un psicólogo profesional y particular, bueno, pero dale el acompañamiento tú como padre, tú como hermano mayor, o no lo sé. O sea, a eso es a lo que me refiero, como tíos. Todos tenemos un rol dentro de la familia, ¿no? Y es importante estar alertas. Claro que un niño de 8 años tal vez no puede acompañar tanto, darle todas las herramientas a un niño de 4 años. Sigue siendo un niño, ¿sí? Pero tal vez si el hermano es mayor, ¿sabes? Yo tengo un buen ejemplo de mi hermano mayor que siempre estuvo en momentos más fuertes, más delicados, pero porque él también era mucho mayor. Entonces creo que son tips que nos van a ir ayudando. Y bueno, vamos con nuestros mensajes finales porque ya estamos por terminar, tenemos 7 minutitos. A mí sí me gustaría terminar con una frase, la verdad que me llegó mucho, que lo que dice es: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces yo creo que esto habla mucho de la parte emocional, porque a veces cuando no nos sentimos bien emocionalmente y esa emoción está ahí, nos llega a someter. A veces nosotros decimos, nos sentimos entre la espada y la pared. ¿Y por qué? Porque muchas veces la reprimimos, o la dejamos como que para un recado, no, de aquí a mañana lo hago, o no, de aquí a mañana la gestiono. No, la emoción se tiene que gestionar en el momento, porque si tú la dejas, esa emoción va creciendo y va creciendo. Es como cuando tú vas llenando un vaso de agua, ya llega la última gota que se derramó totalmente y eso te puede llevar a muchos conflictos. Entonces yo los dejo con esta frase y también me voy con esta frase que la verdad me llegó mucho, porque cuando ya llegas a la parte donde tú aceptas, y más que todo a veces los seres humanos no aceptamos los errores, que es muy común. Yo siempre hago las cosas bien y no, yo no tengo ningún error. Entonces la parte donde tú te aceptas a ti mismo, lo que haces, lo que no haces, lo que piensas, lo que sientes, cómo actúas, esa parte te va transformando, te va creando en una buena persona. Y eso es lo que buscamos. Pues bueno, yo me despido justamente con un consejo, buena frase que comentó mi compañera Jennifer, pero este consejo va para las personas en este caso que no repriman esas emociones como tal, de que busquen la forma o las estrategias cuando pase un momento, un conflicto no tiene que verse como algo malo, sino muchas veces como ese punto en el que tú puedes solucionar ese problema, en el que tú puedes hablar con tu pareja, con tu mamá, con tu jefe en este caso, pero es para subsanar el tema, o sea, para sobrellevar la situación. Entonces, aquellas personas que nos están escuchando, ese consejo realmente validen sus emociones, piensen cómo se sienten realmente para que puedan gestionar estas emociones y puedan salir adelante. Recuerden que la salud mental es muy importante. Si no tienen mecanismos, en este caso, para ir a un psicólogo, ya lo mencionaba Martina, hay videos que sí sirven. El internet es muy valioso en este caso. Si que no sustituye el acompañamiento profesional, claro, de un psicólogo, pero te ayuda. Claro, obviamente te ayuda en este caso para que tú puedas gestionar estas emociones como tal o buscar mecanismos, estrategias como tal. Eso. Así es, sabes, y me has dado la introducción para poder mencionar esto. Y yo en algún momento le decía a un familiar, no había pasado, hay un asunto familiar, porque todas las familias tienen problemas y ya es algo normal, y hay que normalizarlo también. La idea es solucionar esas cosas. Y yo le decía, mira, los problemas siempre van a estar, en cualquier ámbito, en lo laboral, en lo familiar, o sea, con tu pareja, los problemas siempre están, porque las personas no somos iguales y eso es un ámbito positivo, o sea, necesitamos de la diversidad de opiniones, de personalidades, de todo, para poder ser realmente un ser humano biopsicosocial. Entonces, yo le decía, mira, los problemas siempre van a estar y siempre van a ser causados. Pero ¿sabes qué es lo que determina realmente que esa persona te quiere, te ama, que eres importante en su vida y que viceversa? Que tú eres importante para ella, que ella es importante para ti, etcétera, etcétera. Es cómo resuelven eso. Porque realmente, o sea, de aquí a mañana, en el ámbito laboral nos surge algo, pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Sí? Realmente hay la intención de disculparse, de estar, de presenciar, de abordar.
es lo que realmente determina qué tan importante eres y qué tan importante está la otra persona para, desde su calidad de orgullo, de no, es que sí, tiene que venir y pedirme disculpas a ella, está, ¿no? Y también saber admitir cuando cometemos errores. Oye, la verdad es que es complicado. Yo tengo varios familiares que ellos no saben cómo aceptar que se equivocaron. Yo digo, para mí es difícil aceptarlo, pero lo hago. Lo hago y pido disculpas. Pero si tú eso no le enseñas a un niño, ¿cómo vas a esperar que de adulto se disculpe? Que de adulto acepte. Porque no somos todólogos. Porque yo aquí, hablando en la radio, por muy profesional de la salud que sea, me pude haber equivocado en 2, 3 palabras, 3 conceptos que yo pude haber dicho. Y hay que admitirlo. O sea, somos seres humanos que en el camino nos vamos equivocando. Y mediante esos errores, mediante esos tropiezos, vamos aprendiendo. Lo drástico está cuando no aprendemos de ello. Entonces eso, los problemas están. Cómo los solucionamos, los resolvemos, es lo que realmente determina quiénes somos y quiénes son esas personas para nosotros, ¿sí? Entonces creo que eso es importante. Y también me voy con la frase de que lo sensible es lo que realmente nos hace humanos. O sea, es lo que realmente nos caracteriza. Si le quitamos la sensibilidad al ser humano, si le quitamos la empatía a sus valores, somos un animal normal, común y corriente. Pero tenemos lo racional y lo emocional que nos complementa para poder ser mejores y poder ser distinguidos frente a los otros animales. Porque sí, el ser humano también es un animal evolucionado, que no sé, a veces damos un paso y retrocedemos 5. Deberíamos estar en mejores condiciones como seres humanos. Ya a estas alturas de la vida no deberían existir conflictos tan graves en el mundo como los tenemos. Entonces, ese ha sido el mensaje. Ha sido un gusto acompañarles y vamos a estar también por las redes sociales, así que acompáñennos. Santa Mañana. Hasta una próxima ocasión. En Radio Capital te informamos primero y objetivamente. De lunes a viernes, sintoniza nuestros informativos. El Madrugador a las